notar. La virulencia del debate o la discusión política que se ve a niveles nacionales, no creo que se dé en el Parlamento provincial. ¿Cómo lo viven esto? No, en el Parlamento con todas las diferencias que tenemos, de hecho el tema que hoy está siendo principal motivo de análisis aquí en este programa, que es el tema Maldonado, generó un áspero debate en la Cámara de Diputados Provincial. Eso no evitó que por mayoría, entiendo que por unanimidad, se sacara una declaración planteando la aparición con vida de Santiago Maldonado. Después, sí, hay posiciones más duras, menos duras, pero se hace en un marco de respeto, que creo que es en definitiva lo que aspira a la ciudadanía, pero la verdad siempre tiene que ser el fin último, y más en el periodismo. Sí, sí. Bueno, está la frase que tanto nosotros los que estamos en la profesión conocemos, de que la primera víctima de una guerra es la verdad. Sí, sí. Y acá hay planteadas situaciones casi... No hablo de una guerra, nivel, ¿no? pero cuando la confrontación pierde todo tipo de límites y pierde esas barreras éticas y morales que llevan a lo que vos comentabas antes, a difundir sin ningún control, sin ningún prurito, imágenes de alguien muerto diciendo que es Santiago Maldonado. La verdad, ahí estamos básicamente olvidándonos de que uno tiene que estar detrás de la verdad. Sí, y desde ya cuando el que comete ese tipo de imprudencias, que no es esa, pero sí festejar la detención de una persona que está en un psiquiátrico como si se hubiera capturado a alguien de Al-Qaeda. De una gran ignorancia. Además. Porque que un ciudadano no sepa que una persona que está en un psiquiátrico por ley es inimputable, bueno, no tiene por qué saberlo, pero que una ministra de Justicia, de Seguridad, caiga en tamaña barbaridad es inaceptable. Bueno, pasamos a otro tema. Nos venimos en alguna medida, ¿no?, a la provincia de Santa Fe, porque no hace mucho el gobernador estaba pidiendo que se incluyera en el presupuesto nacional la plata que el Estado Nacional le debe a Santa Fe, con una sentencia firme de la Corte, con planes de pago que se han propuesto, con distintas maneras de facilitar, entre comillas, la posibilidad de hacerse de ese dinero, y en el medio se cruza el tema de los fondos, en este caso de la provincia de Buenos Aires, con con un privilegio que supera incluso las épocas de dualdismo, menemismo y todo, cuando había un entente ahí entre Menem y Dualde para que la provincia de Buenos Aires sea ultra privilegiada en el manejo de fondos, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el vector? ¿A dónde vamos? Bueno, son dos cosas diferentes, sí, pero concurrentes, ¿no? Uno es la deuda que hoy se estima en 50.000 millones, y a medida que pasa el tiempo esa deuda se incrementa por el solo efecto de la inflación. Es decir, cuando fue la sentencia en noviembre del 2015 se estimaba en 40.000 millones. Ya pasado casi 2 años. 3 años, se van a cumplir dentro de algo más de 2 meses, y acumulada la inflación hoy ya es más de 50.000 millones. Es decir, eso es una creencia que tiene Santa Fe, es dinero que el gobierno ha planteado cancelar, incluso en plazos hasta de 40 años, es decir, es más que razonable. Es dinero que, además de ingresar a las arcas provinciales, en un 14% va a todos los municipios y comunas. Es mucho dinero. La legislatura ha planteado que tiene que ser destinado a la realización de obras, no puede ser usado para cubrir otro tipo de gastos. Es decir, es algo que el gobierno nacional, nadie pretende que se cancele de un día para otro, pero que ya a casi 3 años dé una señal de vocación, de voluntad de pago, y que uno empiece a proyectar, así sean 5, en 10, o incluso como planteó el propio gobernador Lifchitz, parte de la deuda incluso en títulos a 40 años. Claro. Pero uno tiene la posibilidad de negociarlo y certeza de cuándo lo va a cobrar. E incluso hasta de obtener una rentabilidad con esos títulos para reinvertir. Bien. Hasta ahora no hay señales, a pesar de... Y cambiaron los ministros, ¿no? Fue Prat Gay, ahora es Duhovne, antes había hablado Frigerio. El gobierno nacional dice, nosotros ya le dejamos de descontar, como si fuera una concesión gratuita. Y en realidad es un fallo de la justicia. Si no podrían hacerlo, sin incurrir en una falta, ¿no? Exacto, bueno, sin incurrir en un incumplimiento de deberes de la Corte Suprema. Entonces, no han hecho más que cumplir con la justicia. Esto que sí depende de la vocación política, porque la Corte lo planteó en la instancia de la negociación. Paguen como puedan, pónganse de acuerdo, no hay nada. Así que aspiramos a que eso se resuelva. Buenos Aires en este tiempo reclama, y esto lo voy a decir haciéndome cargo, con justicia, que se le descongelen esos fondos o ese techo que se le fijó a la coparticipación, porque
siguen cobrando los 600 millones de pesos cuando eran 600 millones de dólares en los 90, 20 y pico de años después. Pero claramente esa compensación que tiene que hacerse con Provincia de Buenos Aires tiene que surgir de los fondos del Estado Nacional, nunca a expensas de las provincias. Porque la idea originalmente es que todas las provincias concurran a ese salvataje. Y bueno, eso siempre es decir, destapar a frazada, sí, claro, corta, bueno, sí, taparse la cara y dejar los pies afuera. Claro, o vestir un santo para desvistiendo otro. Acá la nación ha ido cada vez más incorporando, y no vamos a hacer una historia del régimen fiscal argentino, pero año a año, y esto desde hace históricamente, las provincias han ido relegando recursos en favor de la nación. Y el Estado Nacional ha hecho lo contrario, o sea, todavía muchos hablan de las escuelas normales, y eso era ¿por qué? Porque eran nacionales. En los 90 se transfirió toda la educación a las provincias, se transfirieron los servicios como el agua y tantos otros. Y hoy tenemos hasta presos federales en la provincia que la nación no se hace cargo, más de 300 presos federales. Es decir, cada vez más los estados provinciales asumen servicios, obras, y la nación no transfiere. Así que sería una aberración desde el punto de vista político y económico que la compensación que objetivamente tiene que hacer a Buenos Aires, más allá de la simpatía o no con el que tiene provincia con el gobierno nacional, es justo, lo reitero, tiene que hacerse con los recursos nacionales, que hoy claramente han avanzado sobre lo que se coparticipa a las provincias. Rubén, en la legislatura en los últimos días hubo un par de cuestiones interesantes. Una de ellas está referida a la posibilidad de ampliar el miembro de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, sí, para evitar el empate, ¿no? El 3-3. Sí. Que en realidad se da, y yo lo he conversado esto con más de uno de los ministros, que tiene el doble voto el presidente y que por costumbre no se usa en la provincia de Santa Fe, pero hay una costumbre que podría cambiarse, sobre todo si uno está esperando resoluciones de cuestiones muy sensibles a la opinión pública, como es el tema del descanso dominical, tanto para los trabajadores como para la gente que va a los supermercados, donde la cuestión quedaría ahora en manos de un camarista que sería sorteado para que desempate el 3-3. Entonces vos decís, puta, hay 6 ministros de la Corte que estudiaron el tema durante 2 años o 3 años, porque esto viene de hace larga data, y van a llamar a un camarista que sin perjuicio de su capacidad, talento, honorabilidad, es de un tribunal inferior para que él, con su idea, decida. Desempate. Es decir, la verdad es que me parece más lógico meter otro ministro, o en todo caso esperar que se jubile Gastaldi, que creo que es ahora a fin de año. Y bueno, quedan 5 ministros y siempre 3-2 en el peor de los casos. En general, los ministros de la Corte, la mayoría de los ministros de la Corte de la provincia de Santa Fe tienen más edad que lo que establece la ley, la propia Constitución. La Constitución. Lo que pasa es que ha habido un fallo en su momento. Con lo de FAI, ¿no? Iribarren. Iribarren acá, en la provincia de Santa Fe, que permitió el tema de la continuidad de excederse en la edad. Bien. Eso es una cuestión. Creo que la salida para que sea la propia Corte podría ser el desempate del presidente, que para algo es el presidente, o ampliar a 7 miembros. La Constitución lo permite, o sea, la Constitución plantea que no pueden ser menos de 5, no establece un piso. Podría ser una salida que haya 7 miembros. Pero la dinámica, la efectividad, la eficiencia, el trabajo no lo cambia siendo 6 o siendo 7. Creo que en estos temas, de la misma manera que a los legisladores se nos exige que resolvamos temas que son de nuestra competencia, como ahora tenemos en tratamiento un nuevo código de falta, un nuevo código procesal penal para la justicia juvenil. Creo que la Corte puede ser mucho más eficiente y efectiva en su trabajo, y estos temas que son tan sensibles para la sociedad, tener un tratamiento más rápido y no pasar años hasta que se resuelva. Bien, vamos a lo estrictamente político, ya partidario, elecciones, escenario que se viene. Hoy leía, en el diario La Capital, declaraciones de Armando Traferri, senador del departamento de San Lorenzo, uno de los puntales en su momento de la candidatura de Alejandra Rodenas, derrotada por Rossi en la interna, pero ahora en una armonía peronista que no se veía hace mucho tiempo. Esto hay que decirlo, ¿no? El peronismo fueron a internas aquí, a diferencia de otros lugares, dirimieron por los votos, el famoso el que gana conduce, el que pierde acompaña, y las cosas se están perfilando de esta manera. Lo que me llamó la atención es que, sin perjuicio de lo que ocurra ahora en octubre, decía Traferri,
el mapa político de la Argentina no da para tercios, decía él, ¿no? Acá hay un plan neoliberal, claro y definido, con una percepción o perspectiva de lo que debe ser o no debe ser en todo caso el Estado, y hay otro sector, dice, sin perjuicio de su individualidad política y su pertenencia partidaria, que cree que el Estado tiene que tener otro rol, que tiene que tener otra función, que tiene que estar presente, y daba la sensación, no sé si la palabra, porque no trajo buenos resultados en su momento, de la transversalidad comenzaba a diseñarse, ¿no? Quiero saber cuál es tu opinión al respecto. A ver, yo creo que en octubre primero, es decir, nosotros tenemos esta instancia, que es las elecciones legislativas, y que si bien son diputados nacionales que van a tener que fijar posiciones en la nación, también se eligen, son representantes al mismo tiempo del pueblo de Santa Fe. Y no tengo duda que Luis Contigiani es claramente el mejor candidato de los que han quedado, no porque sea de nuestra fuerza política, sino por su formación humanista, por su formación sólida en lo que tiene que ver con su tarea específica, que es el trabajo, la producción, sino que es una persona íntegra, honesta, que no roba. Es decir, las cosas que Contigiani puede decir y hacer, sería bueno pedírselas que las puedan decir y hacer los otros candidatos. Así que yo creo que tenemos un buen candidato, es un desafío, tenemos que pasar esta coyuntura, porque las coyunturas están para superarlas, y después veremos el 2019. Yo creo que como proyecto político, como Partido Socialista, como parte de un frente en la provincia, estamos haciendo una gran transformación en Santa Fe, pero comparto esta idea de que sin construcción nacional es difícil sostener, es difícil, no digo que sea imposible, es difícil sostener proyectos provinciales, por lo menos en los tiempos que estamos viviendo. Y el 2019 va a ser un desafío. Bien. Cómo uno se planta ante una propuesta nacional. Sin ir más lejos, ahora lo que se llama como la Liga de Gobernadores Peronistas, que ellos se autodenominan así, van a hacer un reclamo vinculado a la coparticipación en el que el IPS iba a participar, porque el reclamo es justo, porque la causa la comparte, y en algún punto es uno de los 2 o 3 gobernadores no peronistas y tampoco de Cambiemos que va a participar de una reunión, para decirlo de algún modo, con un reclamo hacia el gobierno nacional, ¿no? Sí, bueno, volvemos a lo de antes, o sea, a los gobiernos en general a lo largo de la historia. Menem llegó de La Rioja y fue fuertemente un gobierno centralista. Claro. Néstor Kirchner desde Santa Cruz y centralizó aún más los recursos, es decir, a Santa Fe no vino una sola vivienda. Y hoy la lógica de este gobierno, que además tiene la particularidad de que la mayoría de sus hombres y mujeres, además ni siquiera como Menem y Kirchner venían del interior, viven en Buenos Aires y no conocen la realidad del interior. Y la mayoría de las cuestiones cotidianas se resuelven en las instancias inferiores de gobierno, el municipio, la comuna, el gobierno provincial, desde ya que la macroeconomía la dispone y la resuelve el gobierno nacional. Pero para todo eso pequeño, inmediato, de una escala mucho más mediana, están los gobiernos locales y los recursos deben ir ahí. Así que desde el Santa Fe siempre vamos a acompañar lo que sean reclamos para mejorar las posibilidades de darle servicios y obras desde los gobiernos locales y provinciales, aspirando a que al país le vaya bien. No queremos que Macri fracase. Obviamente tampoco podemos dejar de marcar las políticas que claramente perjudican a una gran mayoría. La última, y en realidad es una pregunta que va inducida a la respuesta, ¿no? Porque, es decir, sos optimistas para octubre, y la verdad que si no sos optimista, peor que lo que le fue en la primaria, va a ser muy difícil. Yo lo he conversado con el gobernador, incluso con el propio Contigiani, que una elección de 8 o 9 puntos para una fuerza que está gobernando, es explicable únicamente si esa fuerza gobernando no pagara los sueldos en tiempo y forma, tuviera paralizado los servicios, no anduviera la salud pública, no estuviera haciendo obras, cosa que no ocurre, ¿no? Quiere decir, objetivamente eso es así. Ahora, evidentemente la percepción, la interpretación del electorado, por lo menos en la primaria, no fue esa. A ver, no fue una buena elección. Yo quiero ser más que optimista, realista. Entendemos el mensaje, o sea, son claramente
luces rojas, no amarillas, y hay que trabajar. O sea, cuando uno gana no obedece a una sola razón, y cuando uno pierde tampoco. Es verdad que los triunfos disimulan los defectos y las derrotas los potencian. Sí, y además la famosa frase, la derrota es huérfana y la victoria tiene varios padres, ¿no? Claro, bueno, sí, además eso. Y bueno, creo que hay que hacerse cargo. Creo que en Rosario hay que defender con más claridad lo que se está haciendo, plantear que somos un gobierno que, a pesar de lo que muchos digan, está lejos de la visión que quieren instalar desde Cambiemos, que es un gobierno agotado. Rosario y su gobierno son innovadores. O sea, la salud pública no es el ECA, que es, además de que es el mejor hospital de emergencia, pero que ya se hizo. Es que hoy, en estos días, la mejor maternidad pública en el Sáenz Peña, es decir, todos los días se está innovando, hay que defender eso. Y provincialmente, o la lista de diputados nacionales, para ser más preciso, hay que tratar de hacer entender que no es solo Macri o Cristina, que eso se dirime en Buenos Aires, sino que acá podemos tener un candidato como Contigiani, que cuando sea diputado, porque lo va a hacer, va a votar por Santa Fe, lo va a hacer con honestidad y compromiso, y no va a levantar la mano nunca en contra de los trabajadores o de los pequeños productores. Gracias por haber venido. No, gracias por invitar. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos nos encontramos ya para los instantes finales del programa. Enseguida venimos.